Buenas tardes, mi nombre es Víctor Martínez. Hoy contextualizaremos el caso de Hamid al-Faqih al-Mahdi. El señor al-Mahdi fue acusado de crímenes de guerra, específicamente por la destrucción intencionada de edificios religiosos y monumentos históricos en Timbuktu o Tumbuktu, Mali. Pero antes de entrar en el caso en sí, hay que ubicarse en dónde sucedieron los hechos y tratar de dilucidar por qué sucedieron. Mali es un país de África Occidental, cuyo territorio está principalmente en el desierto del Sahara y el valle del río Níger. Su extensión es de más o menos 1.24 millones de kilómetros cuadrados. Su capital es Bamako y su población es de 23.29 millones para el 2023. El 80% de su población es musulmana y el otro 20% se divide entre cristianos y animistas. Con respecto al idioma, se hablan múltiples lenguas autóctonas de origen regional, pero la oficial es el bambara, que desplazó al francés, lengua que fue oficial hasta el año pasado. Se debe tomar en cuenta que Mali fue colonia francesa hasta 1960. Mali no tiene salida al mar y está rodeada de países que son mayoritariamente musulmanes. Sus vecinos son Mauritania y Argelia al norte, Níger al oriente, Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea al sur y Senegal al occidente. Ahora, hablando un poco de historia, sobre todo alrededor de la ciudad que nos atañe, Timbuktu o Tumbuktu, y sus edificios religiosos y monumentos históricos que fueron atacados desde que esta ciudad conoció su esplendor en los imperios Mali y Songhai, en donde se convirtió en un próspero centro comercial, cultural y religioso. El imperio Mali se estableció entre los siglos XIII y XIV, seguido por el imperio Songhai en los siglos XV al XVI, y los dos tienen en común el río Níger y las rutas comerciales del Sahara. Tumbuktu fue fundada por los Tuareg en torno del año 1100 por su proximidad al río Níger, más o menos a 7 kilómetros del río, como un puesto de comercio. Y fue una de las puertas de entrada al desierto del Sahara desde el sur, por lo que la volvió un puesto estratégico para el comercio entre el desierto y el río Níger, y a su vez punto de entrada y salida de la región subsahariana en el occidente de África. Un personaje muy destacado para la ciudad fue Mansa Musa, emperador del imperio Mali. Fue el hombre más rico del mundo en su época, que la hizo parte de su imperio hacia 1325. Llevó la prosperidad económica y cultural a esta ciudad. Trajo arquitectos de Andalucía y del Cairo para construir el gran palacio de Timbuktu y la gran mezquita de Djingaber, que aún está, entre otros monumentos. Las mejoras del emperador potenciaron a Timbuktu como centro comercial, cultural e islámico, trayendo comerciantes de Nigeria, Egipto y otros reinos africanos. Se fundó la Universidad de Sankore, que aún se mantiene, y el Islam se diseminó por los mercados, haciendo de Timbuktu una nueva zona de predicación y estudio del Islam. Pasado el imperio Songhai, ya en el siglo XVII, la importancia de la ciudad empezó a decaer paulatinamente. Lo anterior ayudó a la preservación de los edificios de la ciudad, que están hechos principalmente de barro. Esta particularidad llevó a la UNESCO a declarar a varios de sus monumentos como patrimonios culturales de la humanidad en 1988. Durante el dominio marroquí desde finales del siglo XVII y hasta la llegada de los franceses en el siglo XX, la ciudad estuvo vedada a los no musulmanes. Actualmente cuenta con más de 50.000 habitantes, pese a que en sus mejores épocas alcanzó a tener más de 100.000 habitantes. Dejando de momento a la ciudad y adentrándonos un poco en la historia contemporánea del país, se puede decir que luego de alcanzar su independencia de Francia en 1960, Mali ha fluctuado entre las dictaduras, las hambrunas y los intentos de ser un país democrático. Así, ya en el siglo XXI estallaron diferentes rebeliones de varios grupos étnicos propiciadas por el alto nivel de pobreza, la desertización y los conflictos políticos religiosos. Centrándonos en el caso de al-Mahdi, este se desarrolló en el contexto de la rebelión Tuareg de 2012, cuando el 1 de abril Timbuktu cayó en manos del Movimiento Nacional para la Liberación Azawad, ya que las fuerzas militares de Mali se retiraron de ella prácticamente sin luchar. Los primeros días fueron de enorme caos, incluyendo saqueos sin saberse quién controlaba la ciudad. Tras la conquista tuareg de esta ciudad, desde algunas instituciones culturales internacionales como la UNESCO, se hicieron numerosos llamamientos para poner fin a esta situación y preservar los tesoros artísticos que se encontraban allí. Primero que todo, esta no fue una rebelión cualquiera, sino fue considerada por los tuaregs como una guerra de independencia contra el gobierno de Mali, que tuvo lugar en la región de Azawad, que está al norte de Tumbuktu, en el desierto del Sahara. Además, esta es considerada como la cuarta rebelión tuareg, y en este caso fue encabezada por el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, MNLA, que busca la libre determinación de su pueblo. También se tiene que considerar que estas rebeliones se llevan haciendo desde al menos 1916. El MNLA está formado por antiguos insurgentes, así como por un número significativo de soldados retornados y fuertemente armados que lucharon tanto para el Consejo Nacional de Transición como para el ejército libio durante la Guerra de Libia del 2011. I know you people how
bajo el Estatuto de Roma, en el artículo 8, numeral 2, letra E, acto 4. Este artículo establece como crimen de guerra los ataques deliberados contra edificios religiosos y culturales. Aparte, también estos actos eran convenciones de La Haya, como la Convención de 1954 para la protección de bienes culturales en los conflictos armados. El caso también se basó en el artículo 25 del Estatuto, el cual establece la responsabilidad penal individual, y también el caso se basó en el artículo 65. Este regula la admisión de culpabilidad, en este caso la cooperación y remordimiento que tuvo Al-Mahdi fueron considerados como atenuantes. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Corena y para continuar hablando acerca del caso de Al-Mahdi debemos de tener en cuenta ciertos conceptos claves como lo son los crímenes de guerra. Según el Estatuto de Roma de la CPI, el artículo 8, numeral 2, se entiende por crímenes de guerra y otras violaciones graves a las leyes, los ataques intencionales contra edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia y otros edificios históricos y culturales. Además, la destrucción del patrimonio cultural en conflictos armados está prohibida por el derecho internacional humanitario. Otro concepto clave que debemos de tener en cuenta es el patrimonio cultural y la protección internacional. La Convención de La Haya de 1954 nos dice que se protegen los bienes culturales en conflictos armados, estableciendo que los estados y actores en conflicto deben evitar su destrucción. Además, la Convención de la UNESCO de 1972 protege el patrimonio mundial, cultural y natural. La destrucción de estos bienes, como lo son los mausoleos de Tombuctú, es vista como un ataque a la herencia cultural de la humanidad. Y la responsabilidad de proteger es otro concepto. El R2P es un principio de derecho internacional que obliga a los estados y, en ausencia de su capacidad, a la comunidad internacional a proteger a la población y los bienes culturales de daños graves en los conflictos armados. La responsabilidad penal individual se establece en el artículo 25-28 del Estatuto de Roma y nos indica que los individuos pueden ser responsables de crímenes internacionales, incluyendo los crímenes de guerra, como ya había mencionado, y los crímenes contra el patrimonio cultural. La doctrina de comando y control implica la responsabilidad penal para quienes tienen el control sobre las acciones subordinadas que cometen los crímenes. Al-Mahdi, como líder de la Brigada de Moralidad, fue considerado responsable de la destrucción de sitios en Timbuktu. Otro concepto clave son los derechos de las víctimas y la reparación. El principio de reparación integral está consagrado en el derecho internacional y las víctimas tienen el derecho a la reparación por los daños sufridos, que incluyen medidas individuales y colectivas. Estas pueden ser restitución, compensación y rehabilitación. La participación de las víctimas es otro punto clave y el derecho de las víctimas a participar en procesos judiciales internacionales y se protegen bajo el Estatuto de Roma, permitiéndoles intervenir y presentar sus perspectivas del caso. Además, ellas cuentan con un fondo fiduciario para las víctimas, TFB. Este fondo de la CPI implementa reparaciones y ayuda humanitaria para las víctimas de crímenes de guerra y otros crímenes. En este caso, la TFB fue designado para coordinar y supervisar la distribución de las reparaciones. Otro concepto clave a tratar es la confidencialidad y la protección de las víctimas. El principio de confidencialidad y protección de datos, la CPI protege la identidad de las víctimas para evitar represalias, lo cual es clave en el contexto de conflicto armado. La confidencialidad y en procedimientos de reparación se garantiza porque se protege la identidad de la víctima y que éstas no sean divulgadas al perpetrador para proteger su integridad. Otro concepto clave es el precedente y el desarrollo del derecho internacional. Con este caso se crea un precedente y una jurisprudencia en protección cultural. Este caso crea un precedente en la CPI al sancionar la destrucción del patrimonio cultural como un crimen de guerra. Y también se dice que al matar personas no solo se está cometiendo un crimen de guerra, sino también al destruir patrimonio cultural. El principio de no impunidad
reafirma que los crímenes internacionales no deben quedar sin castigo, fortaleciendo el sistema de justicia penal internacional y la responsabilidad penal individual en los crímenes culturales. Además, las reparaciones como justicia restaurativa. En la sentencia se subraya la importancia de la justicia restaurativa y el impacto de la reparación en la reconciliación y la recuperación de la comunidad afectada. Por esto vemos en algunas noticias que Al-Mahdi pidió disculpas a las víctimas. Al-Mahdi queda usted capturado. Al-Mahdi queda usted capturado por crímenes de guerra, terrorismo. Tiene usted derecho a guardar silencio y a un abogado. Buenas tardes, nuestro grupo va a presentar el caso de Al-Faqih Al-Mahdi, que es un señor que fue condenado por destrucción de patrimonio del mundo. Nuestra primera integrante es... Mi nombre es Adriana Corena y soy la fiscal del caso. El segundo integrante es... Buenas, soy Juan Camilo Segura y seré la defensa y Al-Faqih Al-Mahdi. Nuestro tercer integrante es... Sebastián Avellaneda y seré representante de la víctima Mayón Bocoso. Gracias, su señoría. Mi nombre es Karina Khan y hoy estamos aquí para juzgar la destrucción internacional de sitios religiosos, culturales y monumentos que no solo representan la historia, sino también la identidad y dignidad para las personas de Tombuctú. El señor Al-Mahdi ha sido acusado de dirigir ataques contra más de 14 mausoleos y una mezquita, acciones que devastaron el patrimonio cultural de Mali y dejaron una herida profunda en la comunidad. Llamaremos a testigos que demostrarán que estos sitios fueron destruidos intencionalmente por este señor y que participó activamente en estos actos. Además de ello, aportaremos imágenes y documentos que demuestran la destrucción de estos sitios culturalmente importantes. Gracias, Fiscalía. Señor Al-Mahdi y su defensa. Gracias, su señoría. Soy Al-Mahdi y voy a hacer mi propia defensa. Participé en estos actos, pero quiero que se tenga en cuenta en la sentencia que fue bajo coacción. Gracias, señor Al-Mahdi, por su intervención. Ahora vamos a ver los documentos e imágenes aportados por la Fiscalía. Muy bien, ¿ya? Muy bien, una vez apreciados los documentos e imágenes aportados por la Fiscalía, procedemos con el testimonio del primer testigo, una víctima que fue testigo de la destrucción de los monumentos en Tombuctú. Que se acerque el testigo al estrado. Gracias, señor testigo. Por favor, se sienta, identifíquese y díganos la relación con los eventos en cuestión. Buenas tardes a todos. Estamos en la audiencia de juicio en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, siendo el 22 de agosto del 2016 a las 13:15 de la tarde, en el caso de el señor Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi, que está acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes culturales en Tombuctú, Mali, en el 2012. Procedemos a la presentación de pruebas y testimonios. Fiscalía, por favor, preséntese y puede comenzar sus argumentos. Gracias, señor juez. Mi nombre es Mayón Bocasongo. Soy víctima directa de los ataques a nuestros monumentos culturales. Para nosotros es muy fuerte, ya que en mi caso yo crecí y vi cerca de estos y tuve que ver con mis propios ojos cómo estos fueron derrumbados y a la vez ver cómo se una parte de nosotros y de nuestra cultura. ¿Puede decirnos cómo afectó a su comunidad y a usted la destrucción de estos monumentos? Bueno, pues señora fiscal, estos ataques a nosotros nos dejaron desamparados, ya que era la conexión con nuestros antepasados, y de igual forma esto generó miedo y incertidumbre entre nuestra comunidad, dejándonos con muchas dudas. Bocosongo, la defensa puede proceder con el interrogatorio si lo desea. Gracias, su señoría. Señor Mayón Bocosongo, entiendo el dolor que ha tenido usted y su comunidad por mis acciones. Esto me ha arrepentido de esto y pues ¿cree usted que mi arrepentimiento puede significar algo para su comunidad y usted? Bueno, que su arrepentimiento puede ser el primer paso para llegar a un perdón real, pues siento que ya nuestros monumentos no volverán y esto será una huella que quedará muy marcada
durante muchas generaciones, ya que fue un entrompentimiento con el patrimonio cultural y también con parte de lo que ha sido la historia de nuestra comunidad. Señor Almadi, ahora usted tiene la oportunidad de responder a sus testimonios como acusado y no como defensa. Muchas gracias, su señoría. Primero quiero disculparme con toda la comunidad de Tombuctú y todas las personas que sufrieron por mis acciones. No sabía lo tanto que significaban estos monumentos, estos edificios para tu comunidad, pero ahora me doy cuenta del significado que tienen. Me arrepiento profundamente y espero que algún día puedan perdonarme por mis acciones. Gracias. A continuación, la Fiscalía escogerá las siguientes preguntas por medio de la ruleta para hacérselas a nuestro acusado. Fiscalía, por favor. Muchas gracias, señoría. Ahora vamos a girar la ruleta para ir haciéndole las respectivas preguntas a nuestro acusado. Ok, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo por el que cometió estos crímenes? Bueno, pues mis motivos no fueron personales. Me dieron la orden de destruir estos monumentos ya que no cumplían con la ley musulmana. Estas órdenes fueron desde Al Qaeda, que es los que patrocinan, por así decirlo, a mi grupo en Tombuctú. La siguiente pregunta. ¿Hubo dinero de por medio para los crímenes? No, en sí a mí no me pagaban nada. Lo único que se podría considerar algo así es que mi grupo en el que yo estaba siendo líder mantenían a mi familia y pues a mí entonces, pero no hubo dinero de por medio. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Pensó en las consecuencias de sus acciones? No lo pensé tanto las consecuencias que podrían traer la destrucción de estos edificios, solo que estaba cumpliendo las órdenes que me dijeron, destruir los edificios y ya, porque yo pensé que los que habían dado la orden iban a responder si llegaba el caso de que esto sucediera, pero más no sabía que yo iba a ser el condenado en estos días. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Sabía que destruía patrimonios culturales y monumentos? No sabía que estos edificios eran considerados patrimonios culturales. Sí sabía que tenían cierta importancia en la comunidad, pero no sabía que eran considerados a tal nivel de importancia. Muchas gracias. Entonces la siguiente pregunta es... ¿Alguien se lo ordenó? Sí, como dije anteriormente, las órdenes fueron desde el grupo principal que nos patrocina, que fue Al Qaeda, que nos decía que no cumplía con las leyes musulmanas actuales, porque yo sabía que esos edificios eran construidos desde mucho antes de la actualización de estas leyes, entonces estaba como que en esa disputa entre si hacer caso o no, pero pues en sí el que dio la orden fue el grupo de Al Qaeda. Muchas gracias. ¿Sabía que cometía un crimen de guerra? No tenía presente porque pues quiero decir, nada más son edificios, tampoco fue que hubiera matado a personas ni nada por el estilo.
La siguiente pregunta es: ¿pensó que podría lastimar a alguien? Sí lo consideré, pero pues era algo muy pequeño con tal de cumplir con las órdenes de los altos rangos, porque claro, si no la cumplía, a lo mejor era yo o mi familia. Fiscalía, de esos alegatos finales, por favor. Los hechos han sido claros. El señor Al-Mahdi destruyó intencionalmente y de forma clara ha reconocido que lo hizo y que estos edificios que destruyó forman parte del patrimonio mundial y ha afectado profundamente a una comunidad como la de Timbuktu. Pedimos entonces que se haga justicia y que este tribunal envíe un mensaje claro contra la destrucción del patrimonio patrimonial, cultural y que siente un precedente. Defensa, sus alegatos finales, por favor. Gracias, señoría. Quiero reiterar mi arrepentimiento sincero y pues solicito a esta corte por la justicia y que por mi arrepentimiento se consideren atenuantes en mi sentencia. Sé que no me voy a librar de esta, pero pues considero que mi arrepentimiento puede valer de algo. Gracias a ambas partes por la determinación demostrada y por su tiempo. Procedemos a la deliberación y emitiremos una sentencia en el término referido. Se levanta la sesión. Bueno, y para finalizar tenemos las conclusiones que primeramente sería que este caso fue muy importante, ya que fue el primero en la historia de la Corte Penal Internacional en catalogar los ataques a los monumentos culturales como un crimen de guerra. También se subraya que estos ataques al patrimonio cultural son un ataque directo a las creencias, a la historia y a las comunidades que valoran este tipo de lugares. Y pues esto también llevó a que organizaciones como la CPI y la UNESCO hayan intensificado su labor para salvaguardar estos sitios culturales y pues en general el caso de Al-Faqih Al-Mahdi pues dejó un legado legal, social y cultural significativo.